Estaba en la fila para los pasajeros de primera clase y sabía que me miraban, aunque intentaban no demostrarlo. Todos a mi alrededor eran hombres con trajes, mujeres con bolsos caros, personas que parecían formar parte de ese mundo cómodo, elegante e impecable. ¿Y yo? Vestida con una sudadera negra, vaqueros y zapatillas deportivas normales. Probablemente parecía una turista perdida, pero eso no importaba. Porque ya sabía que eso sería parte de su error. Delante de mí había un hombre con un traje elegante, barba y grandes gafas de sol. Revisó rápidamente su billete, luego me miró y después miró su reloj. Le incomodaba que yo estuviera allí, seguramente pensaba que debía estar en otra cola. Y esa mirada, ese pequeño gesto, decía más que cualquier palabra. Había decidido por mí que yo no pertenecía allí. Me quedé allí de pie, esperando. Sin prisas, sin agitarme. Sabía cómo acabaría aquello. Siempre lo hacen así. Nunca dejan que una persona parezca correcta. Mi rostro, mi cuerpo, mi lugar no se corresponden con lo que ellos esperan. El color negro de mi piel ya es una señal de que estoy aquí por casualidad. Me acerqué al mostrador de registro. Un joven con una ligera expresión de sorpresa me miró y luego a la pantalla del ordenador. Vi cómo recorría rápidamente con la mirada la información en la pantalla. Comprobaba mi nombre, sin estar muy seguro de si lo que veía era lo que yo estaba haciendo allí. Pero no dijo nada. Solo me indicó dónde debía escanear el billete. Le di mi teléfono con el billete digital. No lo escaneó de inmediato, como si intentara comprender si había cometido un error. Yo me mantuve tranquila. No tenía nada que ocultar, pero no tenía prisa por demostrarlo. No me importaba lo que pensara. La pantalla no le revelaba nada que no esperara. Lo siento, pero esta fila es para pasajeros de primera clase, murmuró, mirando involuntariamente a los que estaban detrás de mí. Probablemente buscaba en sus miradas la confirmación de que yo pertenecía a ese lugar, de que mi uniforme se ajustaba a su idea de lo que significa la primera clase. Sí, lo sé, respondí, levantando simplemente la mano para mostrarle el billete electrónico. Vi un breve gesto de sorpresa en sus ojos, pulsó rápidamente varias teclas y murmuró en voz baja, sí, todo en orden. Pase, por favor. No me apresuré, dejándolo con sus dudas, con su incomprensión. Quizás se sentía victorioso porque estaba seguro de que podía detenerme, hacerme retroceder, hacerme sentir invisible. Mi presencia, mi aspecto, ya era algo que no podían explicar. Pasé el control de seguridad, incluso aunque mi billete me daba derecho a un control rápido. El agente me pidió que pasara a una sala aparte para un control aleatorio. Ni siquiera se atrevió a dar ninguna explicación. Simplemente me indicó una mesa donde ya estaban colocando mis cosas, mi bolso con artículos de aseo, un libro, documentos. Yo entendía que todo eso era parte de su juego. Pensaban que era una casualidad. Pensaban que yo sobraba. ¿Qué es esto?, preguntó cuando vio el sobresellado y las carpetas con un cordón rojo. Sin levantar la voz, respondí que eran documentos privados. Me preguntó si era abogada. Sonreí para mis adentros. Pero no me permití reír ni preocuparme. Ya estaban bajo su control. Todo en orden, pueden pasar, dijo después de revisar mis cosas y devolverlas a mi bolso. Como si yo no fuera una persona, sino un paquete que había pasado por un control. Una vez más, no respondí. Esa no era mi lucha. Mi lucha era simplemente estar allí. Sin agresividad. Sin ruido. Pero al mismo tiempo, sin retroceder. Llegué a la puerta de embarque y me senté en un rincón.
No miré mi teléfono, no pensé en nada más que en el sobre que tenía en el regazo. Pesaba mucho. Era mi última oportunidad. E incluso cuando miraba al otro lado de la sala y veía a los demás pasajeros registrarse rápidamente, sabía que todo lo que estaba haciendo allí tenía más importancia que un simple viaje a Boston. Mi viaje no era eso. Mi viaje era para ver cómo funciona el sistema cuando intentas ignorarlo. Te ve como un problema. Y yo estoy aquí para ser la solución. Me senté en mi asiento, palpando el sobre. Solo ahora, cuando todo empezaba a parecer más real. Pude sentir cómo se me encogía el corazón al saber que nadie me veía. Sabía que sería invisible. Y eso era parte del plan. Al principio, todos piensan que no eres tú quien realmente controla la situación. Piensan que estás ahí por casualidad. Que no te esperan allí. Pero yo no soy casual. E incluso si no me dan el servicio habitual, no me ofrecen agua, ignoran mi estatus, sé que estoy en la cima de este juego. Todos estos gestos, el silencio, el hecho de que no me sirvan mi comida, de primera clase, no son casualidad. Ya han tomado una decisión, no merezco el lugar al que tengo derecho. Cada vez que la azafata pasaba por mi lado, notaba cómo me ignoraba. Cada vez que mi compañero de asiento recibía todo lo que yo no recibía, lo veía. No levantaba la cabeza, no los miraba, no les daba ningún motivo para justificar su indiferencia. No estaba dispuesta a ello. No era mi lucha. No pueden entender lo que hago. ¿Por qué no me integro? ¿Por qué no grito? ¿Por qué guardo silencio? Unos minutos después de sentarme, el jefe de cabina se acercó a mi fila. Se fijó en mi billete y lo escaneó de nuevo. Sentí que dudaba. La mirada de sus ojos revelaba sus dudas, y yo sabía que su mecanismo interno ya se había puesto en marcha. No lo hacía por un procedimiento estándar, sino porque le parecía que yo no debía estar allí. Tenemos un problema con su asiento, dijo mirándome a la cara. Según nuestros registros, usted debía volar en otro asiento. Me mantuve tranquila. No era yo quien tenía que luchar por defender mis derechos en una discusión acalorada. Comprobaremos si hay alguna posibilidad de cambiar su asiento, añadió, tratando de ser lo más cortés posible, pero sentí que esa opción no llevaba a ninguna parte. Lo miré a los ojos. No había ningún deseo real de ayudar. Solo había un deseo de deshacerse de mí. Así funcionaba el sistema, y yo no era más que una parte de ese sistema. Un sistema que ya tenía por defecto decidir qué pasajeros merecían atención y cuáles no. Mi trabajo forma parte de este vuelo, dije sin levantar la voz. No me moveré del lugar que me han asignado. Esperé. Apretó los labios, pero no dijo nada. Seguramente estaba procesando la información en su cabeza. No tenía argumentos válidos. Así que volvió a mirar mis documentos. Y cuando sucedió, cuando comprendí que estaban tratando de obligarme a irme de allí, no cedí. Me ignoraban, pero yo era una parte importante de este juego. Y aunque todo parecía indicar que yo era solo un fragmento de su ruta ignorada, yo era una parte fundamental de ella. Todos los demás pasajeros recibían sus pequeñas alegrías, agua, aperitivos, atención. Yo me sentaba y los observaba mientras se entretenían, como si no se dieran cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Pero yo estaba tan tranquila que su actitud dejó de importarme. No me importaba su atención o la falta de ella. Mantuve la cabeza alta y esperé el momento en que se dieran cuenta de su error. Lo siento, pero me han informado de que su asiento ha sido cambiado, repitió una vez más, tratando de hacerme obedecer.
Pero yo me quedé sentada tranquilamente, con las manos sobre las rodillas, y simplemente le escuché. No cambiaré de asiento, le dije con claridad. No tuvo palabras para rebatirlo. No levanté la voz. No hice alarde de mi importancia. Simplemente fui fiel a mí misma. Y, aunque pareciera una derrota para él, se vio obligado a aceptar que sus palabras no tenían poder mientras yo no se lo permitiera. En ese momento sentí que todo a mi alrededor se callaba. Y todo el avión aceptaba en silencio que mi fuerza tranquila era más importante que todos sus caprichos que intentaban imponerme. Mientras el avión daba vueltas, me quedé en la sombra, observando a todos los que pensaban que tenían el control. Todos esos sonidos, llamadas, revisiones de billetes, chismes entre los pasajeros. Los oía, pero no me sentía parte de ese mundo. Todos estaban en su sitio, todos desempeñaban su papel, y yo estaba allí, simplemente esperando. Esperando a que llegara mi momento. A que demostrara que el poder no siempre está en las voces y los gritos. No me asustó el momento en que la azafata volvió a pasar por mi fila y no me preguntó si quería algo de beber. Vi cómo me pasaba por alto, sirviendo agua al hombre de al lado, y luego volvía a ignorarme. Y aunque no dijo nada grosero, su silencio era bastante elocuente. Todos los pasajeros aquí, en primera clase, están acostumbrados a recibirlo todo: atención, comodidad, respeto. Pero yo no formaba parte de su mundo. Era una sombra que pasaba ante sus miradas sin dejar rastro. No pedí ningún servicio. No esperaba de ellos ni sonrisas ni saludos. Estaba allí por otra razón. Estaba allí para comprender cómo se comportaban cuando creían que nadie los observaba. Cómo nos tratan cuando no encajamos en su idea de lo que es un pasajero, correcto. Sabía que era más que un simple vuelo. Era una prueba. Y tenía que llegar hasta el final. Cada gesto, cada mirada de las azafatas, cada ralentización involuntaria de los movimientos a mi alrededor. Todo empezaba a encajar. Creían que no me daba cuenta de su comportamiento. Pero me daba cuenta. Veía cómo cambiaban cuando no cedía. Cómo adaptaban su juego cuando no les daba la oportunidad de humillarme. Cerré los ojos durante unos minutos, sintiendo el viento frío de la ventanilla mientras el avión se elevaba hacia el cielo. Me permití relajarme un poco. Todo formaba parte del plan. Y cada mirada que recibía solo confirmaba que estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Pero cuando el avión alcanzó la altura, noté que algo estaba cambiando en la cabina. Una vez más, sin decir nada, la azafata pasó junto a mí y se dirigió a los demás pasajeros, ignorándome. Ahora entendía que ya no era una simple coincidencia. Lo hacían a propósito. Mi fila, la 2A, no recibió ningún servicio. No me preocupé por ello. Las negativas no me asustaban. Ya estaba acostumbrada. Intentaban ignorarme, como a todos aquellos que no encajaban en su ideal. Pero yo sabía que esperaba algo más que una simple negativa. Esperaba el momento en que ese incumplimiento se convirtiera en su error. Y cuando se dieran cuenta de que su sistema ya no funcionaba como ellos querían. Aprovechando esa pausa, saqué de mi bolso un pequeño cuaderno negro. El mismo en el que había anotado todas mis observaciones. Cada gesto, cada oportunidad perdida por su parte estaba registrada. No anotaba cada detalle. Pero me hacía una idea general de cómo funcionaba el sistema, en el que los que estaban en la cima se arrogaban el derecho incuestionable al control. Mi papel aquí estaba claro. Yo era parte de él, pero aún no había revelado mi poder. Solo lo sentía dentro de mí. El verdadero poder no es simplemente estar en el lugar que te asignan.
El verdadero poder es cuando intentas romper su ilusión de control sin mostrarles que los has vencido. Al principio del viaje, tenía varias opciones. Podía armar un escándalo, podía empezar a aclarar las cosas allí mismo. Pero sabía que era mejor observar cómo se comportaban estas personas cuando me percibieran como un problema. Y entonces les mostraría quién controlaba realmente la situación. Pero ahora, al ver que seguían ignorándome, comprendí que había llegado el momento. Los que intentaban hacerme invisible no sabían que, en realidad, yo controlaba la situación. Y cuando lo comprendieran, ya sería demasiado tarde para ellos. Cuando el avión ganó altura y sentí cómo se estiraba en el cielo, supe que no era un simple viaje. Era el momento de tomar una decisión. El momento de demostrar por qué el silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra. Observaba a las personas a mi alrededor. Todos estaban cómodos, relajados, sin sospechar que todo el sistema que los rodeaba podía derrumbarse por culpa de una sola persona. Sus diarios de a bordo, sus recetas y sus aperitivos, todo eso era algo habitual para ellos. Pero para mí solo era el comienzo. No me molestaba que las azafatas prestaran atención a todos menos a mí. Tampoco me inquietaba que, al pasar por la cabina, ninguna de ellas me mirara siquiera. Me quedé sentada tranquilamente. ¿Cómo pensaban que iba a actuar? Creían que me iba a poner nerviosa, que me iba a ofender su indiferencia. Pero yo no estoy enfadada. No estoy triste. Solo esperaba. Cuando comenzó el servicio de bebidas, vi que la azafata se detuvo junto a un hombre en la primera fila. Le sonrió y le preguntó si quería algo de beber. Luego siguió adelante, se detuvo junto al siguiente pasajero y volvió a sonreír y a ser amable. Y ahí estaba yo. Me habían vuelto a pasar por alto. Pero esta vez no me quedé callada. Disculpe, dije levantando la mano. Su mirada fue un poco sorprendida, pero no lo suficiente como para detener su movimiento. ¿Qué desea?, respondió la azafata, con cierta indiferencia. Solo agua, dije, mirándola. Como todos los demás. Me miró con extrañeza. Quizás tenía dudas sobre por qué estaba sentada en primera clase y no me comportaba como los demás. Hubo una pausa. Respiró hondo e hizo un gesto a la azafata más joven para que me trajera agua. Ese momento no fue un conflicto. Fue una afirmación silenciosa: estoy aquí. Formo parte de este mundo, aunque ellos no quieran darse cuenta. Solo con mi silencio demostré mi fuerza. Solo cuando no reacciono a sus exclusiones, se dan cuenta de que no son ellos quienes controlan, sino yo. La sensación de que simplemente ignoraba sus intentos de humillarme era casi física. No se trataba solo de superar la humillación. Era mi firme convicción de que estaba en el lugar correcto y que, aunque todo el avión intentara hacerme invisible, no me derrumbaría. Me senté en mi asiento y observé cómo atendían a los demás pasajeros. Ya formaba parte de su mundo, aunque ellos no lo supieran. Mientras el avión volaba entre las nubes, sentía que mi corazón latía con calma, sabiendo que todo ese sistema, toda esa lucha, no era más que una ilusión para ellos. No tenían ni idea de quién era yo en realidad. Solo veían lo que querían ver. El auxiliar de vuelo se acercó de nuevo. Su mirada era diferente. Sentí que estaba señalando mi lugar, pero no podía entender cómo era posible. Una vez más, sin decir una palabra, simplemente le mostré mi billete. Y ese gesto se convirtió en otra parte del juego. Se detuvo unos segundos, miró el billete y hizo un gesto con la mano, como si no encontrara nada más que decir. Con cada paso, con cada minuto que pasaba, sentía que el sistema se volvía cada vez más inestable. No sabían cómo reaccionar.
Y ahí estaba su error. Sus reglas ya no funcionaban como ellos creían. Yo no era solo una pasajera, era la persona que estaba rompiendo su máscara de calma y control. Siempre ha sido así, si no perteneces a su mundo, te ignoran o te adelantan. Pero yo ya estaba donde no podían expulsarme. Su silencio se convirtió en mi arma. Y no podían entender por qué no cedía. Empezamos a acercarnos a la ciudad y el avión descendió gradualmente, acelerando la etapa final del viaje. Todos a mi alrededor comenzaron a prepararse para el aterrizaje, recogiendo sus cosas, preparándose para los siguientes momentos de, tranquilo, servicio. Pero yo permanecí tranquila. Mi papel había terminado. Había cumplido mi misión sin dejar de observar, incluso cuando todo el caos a mi alrededor comenzó a normalizarse. Y entonces, mientras el avión comenzaba a tocar tierra, sentí que cada movimiento se volvía más y más comprimido. Como los pequeños cambios a bordo comenzaban a cambiar el ambiente. Todos en la cabina ya se preparaban para salir, pero de nuevo sentí que la atención se centraba en mí. Cuando se encendieron las señales de abrocharse los cinturones y todos comenzaron a recoger sus pertenencias, yo seguí sentada. Tranquila, sin agitarme, simplemente observando cómo intentaban evitar mi presencia. Entonces se acercaron dos empleados del aeropuerto. No llevaban uniforme de policía, pero estaba claro que eran personas que realizaban su trabajo de supervisión de los pasajeros. Señorita Riley, dijo uno de ellos, sin acercarse a mí, pero lo suficientemente cerca como para crear una sensación de presión. Por favor, acompáñenos. Tenemos que hacer algunos controles, añadió, tratando de mantener la profesionalidad. ¿Qué pasa?, pregunté sin levantar la vista de mis cosas. Mi reacción fue tranquila, pero por dentro ya sabía que era el siguiente paso. Todavía no sabían cómo manejar toda la situación. Nada grave, respondió el otro hombre, con voz algo nerviosa, como si intentara mantener una apariencia de control tranquilo. Solo hay que pasar por algunos controles adicionales. Es un procedimiento estándar. Levanté la vista y vi cómo sus miradas se cruzaban, llenas de incomodidad, pero también de tensión. No esperaban lo que yo les iba a decir. Esto no es un procedimiento estándar, dije fríamente. Me están tratando como si fuera un problema, cuando solo estoy haciendo mi trabajo. Es su decisión, no la mía. Me levanté y, sin más preguntas, cogí mi bolso y lo agarré con fuerza. Ni siquiera les dejé ofrecerme acompañarme. Caminé sola, tranquila, pero con una sensación de poder. Me seguían, tratando de imaginar cómo explicarme su decisión. Pero nada cambió. Todavía no entendían que ese momento era mi victoria, y no porque me hubiera vuelto agresiva o insoportable. Gané gracias a mi calma y firmeza. Llegué a la sala donde me invitaron a sentarme. Todos mis documentos estaban bajo control, pero no me apresuré. Me senté, dejé mi bolso a un lado y miré al hombre que estaba sentado frente a mí, al otro lado de la mesa. «¿Usted cree que no tengo derecho a estar aquí?», le dije. «Pero este no es su juego. Es el mío». El hombre, evidentemente, se sintió un poco desconcertado. «Solo tenemos que seguir el procedimiento, señorita Riley», dijo. Y su rostro comenzó a perder los restos de confianza. Mi presencia empezó a pesarle. «No, usted ha cumplido con su papel y ahora va a cumplir con otro», le respondí sin levantar la voz, pero con tono serio. «Ahora tendrá que revisar todo lo que ha pasado hoy. Y va a ser un largo camino para todos ustedes». Él se quedó sentado, sin saber qué responder, y yo sabía que no hacía falta explicar nada más. Saqué mi teléfono y lo conecté rápidamente a la red,
abriendo una aplicación especial que tenía acceso a todos mis documentos. Mi firma estaba ahora confirmada y sabía que sus acciones ya no tendrían importancia. Todas esas acciones, todo ese desprecio hacia mí, no eran más que parte de una gran maquinaria que intentaban ocultar. Mi teléfono envió el último mensaje y en la pantalla apareció una frase: el sistema ha cambiado. Tus acciones están siendo revisadas. En ese momento supe que el sistema ya no me controlaba. Ahora era mío. Me levanté y volví a la puerta. No necesitaba decir nada más. Me fui, y no solo me fui, sino que demostré quién tenía realmente el control. En el pasillo, cerca de la salida, me encontré con una de las azafatas. Ella me miró y nuestras miradas se cruzaron. En su mirada había de todo: duda, sorpresa, pero, sobre todo, reconocimiento. Bien hecho, me dijo, y aunque su voz era tranquila, sentí algo nuevo en ella: derrota. Salí de la terminal sintiéndome ligera. No pude cambiar su mundo en un solo día, pero sí conseguí que me recordaran. Sabía que ahora, al abandonar el aeropuerto, no había lugar para su control. Mi papel había terminado. Y cada uno de ellos sabía que había venido allí para romper su sistema sin levantar la voz. Mi presencia, mi fuerza silenciosa, era suficiente para cambiarlo todo.